Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como decía la secretaria en su intervención, la ciberseguridad es un elemento clave y no son pocos los desafíos que tenemos por delante. Para abordarlos, una colaboración público-privada es fundamental y prueba de ello es el Foro Nacional de Ciberseguridad, constituido el año pasado con el objetivo de aumentar esa cultura de ciberseguridad, ofrecer apoyo a la industria, fomentar la innovación, promover la formación y el talento, todo a través, como digo, de esa colaboración público-privada tan importante y bajo el paraguas del Consejo de Seguridad Nacional. Vamos a analizar, entre otros asuntos, este primer año del foro y otros asuntos de interés que conforman esa nueva visión de la ciberseguridad en España. En primer lugar, aunque todos los espectadores tienen el contexto, pero sí que creo que es interesante comentar en la mesa cuáles son los principales desafíos que encuentran desde cada una de sus instituciones en el ámbito de sus competencias y misión. General. Bueno, vivimos en un mundo tremendamente cambiante, tan tremendamente cambiante que en el ciberespacio todo se acelera continuamente. Va a aparecer, estamos ya desarrollando el 5G, las telecomunicaciones de quinta generación. Eso va a ser un antes y un después. Nada que ver cuando pasamos del 3G al 4G. Esto va a ser un hecho disruptivo. Disruptivo para bien de la sociedad en general y disruptivo también para la seguridad. Entramos en una zona de riesgo especialmente complicada de resolver, donde el control del dato va a ser fundamental. Y hoy muchos de los ciberataques buscan el dato, o encriptar el dato, los ransomware, o robar datos, o al final controlar a través de las nuevas redes lo que nos viene por delante, controlar acciones y actividades industriales, de la vida ordinaria, etcétera, etcétera. Entramos en un mundo novedoso, pero donde la seguridad va a tener que trabajar muy, muy duro. Muchas gracias, general. Luis, desde el CCNCER, ¿cuáles son esos desafíos? Mencionaba el general los datos, 5G sin duda, grandes retos que tenemos por delante. Bueno, para nosotros los desafíos más importantes a los que nos vamos a enfrentar en los próximos 4 o 5 años va a ser la implantación del nuevo Esquema Nacional de Seguridad, que está a punto de salir, publicado, de ser aprobado por el Gobierno. Establecer una red nacional de SOC, de Centros de Operaciones de Ciberseguridad, puesto que es una de las iniciativas que aparece en la Estrategia Europea de Ciberseguridad y es algo en que la Comisión Europea está poniendo el foco actualmente en la creación de esas capacidades y esa coordinación de esas capacidades. Para nosotros también es muy importante la Plataforma Nacional de Comunicación de Incidentes, que es un reto muy importante de cara al futuro, ponerla en marcha, impulsarla, que funcione. Es donde se va a ver perfectamente si somos capaces de echar a andar la colaboración público-privada. Y por último, seguir continuando aumentando las capacidades de detección y de vigilancia en los sistemas de información de las administraciones públicas. Esos son los grandes retos, lo que nos va a llevar trabajo en los próximos años. Desde luego. Rafael, más retos desde el ámbito del ciberespacio, también muchos, sin duda. Sí, buenos días. Pues desde nuestro ámbito, lógicamente, nuestra misión de defensa de las redes del Ministerio de Defensa, esta nueva situación que ha creado la COVID, pues nos ha aumentado la superficie de exposición, con lo cual esta misión de esta defensa de las redes, pues tenemos que ampliarla. Y bueno, pues por la especificidad del Ministerio, pues los retos que vemos en un futuro cercano, pues son básicamente los mismos que teníamos hasta ahora. O sea, para nosotros esa defensa se basa en que no entren agentes que quieran, pues eso, sacarnos nuestros datos, que en nuestro caso son, pues no voy a decir mucho más sensibles que los demás, pero en general son más sensibles. O sea, lo que es el espionaje en nuestras propias redes, eso nos plantea un reto, pues cuando la superficie de exposición va aumentando, ¿no? Con lo cual, de nuestras redes, las que tenemos conectadas
a las plataformas de Internet, ahí tenemos que volcar nuestro máximo esfuerzo, puesto que aquellas que son internas y que no están conectadas, digamos que tienen menos superficie de exposición al exterior, con lo cual son más fáciles de defender. Entonces, donde nos tenemos que volcar es en esa seguridad de las redes, las que están especialmente conectadas al exterior, bueno, pues tratando de evitar que esos datos más clasificados pues puedan ser expuestos a agentes no deseables. Guillermo, ¿qué desafíos hay desde la oficina? Buenos días. Pues desde la OCC, como se ha mencionado, observamos que en el tiempo actual lo único constante es el cambio. Nos encontramos en lo que se podría decir la ciberseguridad y las ciberamenazas ante un entorno VUCA, un término que fue acuñado por la Escuela de Guerra Americana al acabar la Guerra Fría, y en donde predomina la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Ante ese entorno podemos decir que el punto de partida es bueno, como se ha mencionado. España se encuentra desde el cuarto o quinto puesto en el ranking del índice global de ciberseguridad, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es una agencia de Naciones Unidas. Si bien desde el Ministerio del Interior hemos podido observar cómo en este último año ha habido un incremento de los ciberincidentes a operadores críticos y operadores de servicios esenciales, y cómo la cibercriminalidad, que en el año 2016 del total de hechos conocidos ocupaba simplemente un 4,6%, actualmente en el año 2020 ha pasado a ser del 16,3%. Como vemos, los criminales pasan a ser cibercriminales y el ciberespacio es utilizado unas veces como un objeto concreto y también como un medio para cometer actos delictivos. En ese sentido, el Ministerio del Interior, si bien desde hace mucho tiempo viene desarrollando sus acciones específicas con las unidades especializadas, así como dirigido a colectivos como jóvenes y mayores desde el año 2013, como el Plan Mayor o el Plan para la Mejora de la Convivencia Escolar en Entornos Educativos, ha elaborado y ha promulgado para este año un plan estratégico de cibercriminalidad con una vigencia de 4 años. Como desafío, como vemos aquí, el panorama en España es un entorno interinstitucional en el que vemos que la ciberseguridad es algo transversal y debemos, como dice la estrategia cibereuropea para el nuevo decenio, cambiar el paradigma de una necesidad de conocer a una necesidad de compartir. Y es un poco una breve introducción en esta aspecto. Desde luego, compartir es algo que estamos haciendo aquí, ¿verdad, Rosa? Muchas gracias por este evento. ¿Cuáles son los desafíos desde INCIBE? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, ¿no? Y volver a esta presencialidad tan necesaria. Lo cierto es que desde INCIBE pues, compartimos los retos que ya se han enumerado, y un poco por aportar algo más, ¿no? a lo que han comentado el resto de mis compañeros, deciros que desde INCIBE tenemos voy a hablar de 2 retos, luego tendremos el siguiente panel donde vamos a hablar del plan estratégico de INCIBE. Uno muy importante, que es, todos los que estamos aquí estamos concienciados, ¿no? Y sabemos en mayor medida la importancia de la ciberseguridad. Y INCIBE tiene un gran reto para trasladarle tanto a la ciudadanía como a las empresas, con especial foco a las pymes, autónomos y micropymes, la necesidad de estar seguro, ciberseguro y protegido. Hay muchas veces que no somos conscientes de la situación de este entorno de exposición de riesgo que ha crecido exponencialmente, y estas pequeñas empresas, el ciudadano de a pie, pues no es consciente del reto. Entonces, INCIBE tiene ese desafío, que es trasladar esa importancia de estar protegido, y lo enlazo con ese segundo objetivo, que es el apoyo a nuestra industria y al I+D+I. España tiene que capitalizar esta soberanía de la que hablamos digital, y INCIBE en los próximos años tiene un verdadero desafío y obsesión con apoyar a la industria. Hoy, bueno, pues están aquí 35 expositores solo, muchos de ellos de industria española. Bueno, pues en INCIBE pueden contar con un socio, un aliado para hacer crecer su empresa, para en estos 2 días y, por supuesto, de aquí en adelante, escucharles, que nos digan qué necesitan y, de alguna manera, ser ese brazo ejecutor, ¿no? En este caso de nuestra Secretaría de Estado, para intentar apoyar, ayudar con iniciativas que realmente surtan el cambio que es necesario. De manera que aquí estamos para ayudaros a todos.
Pues muchas gracias a todos por este panorama, ¿no? Esta visión de los retos, de los desafíos que las distintas instituciones tienen por delante. Luis, hay otro reto, ¿no? Que cómo integramos todos estos actores relacionados con la seguridad nacional para contribuir precisamente a esa defensa frente a todos estos retos que tenemos. Bueno, yo creo que ya existen ya 3 instrumentos que se han puesto en marcha entre todos los que estamos aquí representando, que yo creo que van a cumplir la función de coordinar, de facilitar la cooperación y facilitar la colaboración para hacer frente a la ciberamenaza. Voy a mencionarlos, aunque ya son muy conocidos en el mundo de la ciberseguridad. El foro CSIRT.es, que es un foro que agrupa a todos los CERT o CSIRT del entorno público o privado que hay en España. Es un foro muy vivo, es un foro que además tiene unos chats donde cada vez que pasa algo hierven esos chats con información técnica de lo que está ocurriendo. Después, la Plataforma Nacional de Comunicación de Incidentes, que es algo que estamos construyendo, es un mandato que nos da la transposición de la directiva NIS al ordenamiento jurídico español. Es un mandato que nos da a INCIBE, al Mando Conjunto del Ciberespacio y al Centro Criptológico Nacional de ponerlo en marcha y echarlo a andar. Y el tercer instrumento pues es lo que queremos construir, que es la Red Nacional de SOC, de Centros de Operaciones Especiales, que es el plano operativo donde se va a mover la gestión del día a día de la ciberseguridad y donde también hay que incorporar al sector público y al sector privado en esa colaboración. Hay un elemento clave que se ha mencionado, lo decía Guillermo también, ¿no? Que es esa colaboración. La colaboración es fundamental y prueba de ello ha sido ese Foro Nacional de Ciberseguridad, que ya es una realidad. General, ¿cuál es su valoración de estos primeros meses del foro? Bueno, el foro es un mandato de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019. El foro se puso en marcha en julio de 2020, tiene un año y pico de vida y ya ha dado sus principales frutos. Yo creo que los que estamos aquí estamos muy orgullosos de ese foro. Es un foro de colaboración público-privada con 16 grandes organizaciones de la sociedad civil dentro de representadas, desde la COE hasta las universidades, etcétera. Y en unas semanas, yo creo que finales de noviembre aproximadamente, pues va a ver la luz un libro que ya va a ser enviado la semana que viene a imprenta, sobre los primeros trabajos que han hecho expertos promovidos por ese Foro Nacional de Ciberseguridad. Han sido la participación altruista, generosa, de 117 expertos de 74 organizaciones distintas que han trabajado sobre temas como la cultura de ciberseguridad, sobre el desarrollo industrial y el I+D+I en el ámbito de la ciberseguridad, o sobre un esquema de referencia de expertos en ciberseguridad. Estos 3 grupos han entregado ya sus primeras aportaciones, ese va a ser el primer libro, pero siguen trabajando. Y hay otros 2 grupos más trabajando en la industria de la ciberdefensa, de la mano de TEDAE y del mando del ciberespacio, y hay otro grupo trabajando también sobre la legislación. Si tenemos la legislación necesaria, qué carencias tiene, etcétera, etcétera, en materia de ciberseguridad. Hace aproximadamente un mes se presentó en público el Foro Nacional de Estados Unidos de Ciberseguridad. Pues bien, España nos adelantamos un año a ese acontecimiento y con toda la humildad, pero con todo el orgullo, yo puedo decir que ese foro está teniendo está obteniendo unos resultados magníficos. Tendremos oportunidad, además, en este 15 NISE, de escuchar a algunos de los grupos de trabajo que nos van a presentar lo que han estado haciendo. Y Rosa, tras la puesta en marcha de este foro, ¿cómo habéis visto esta colaboración público-privada?
Lo cierto es que estamos todos muy satisfechos de este resultado, como comentaba el general. También es cierto que este sector es muy crítico. Entonces, el foro y esta colaboración pues es el sitio, el vehículo donde poder escuchar, donde se han dado voz tanto a la industria como a la universidad, con esa transferencia tan necesaria. Por supuesto, asociaciones, ¿no?, que son las que nos han dado también la capilaridad para llegar a muchos sitios. Yo también desde aquí agradecer, ¿no?, siempre lo hemos agradecido, ¿no?, hace poco en todas las reuniones que hemos tenido, pero agradecer a todos los que han trabajado, colaborado, tanto directa como indirectamente, en hacer una realidad el foro, en que este vehículo, que empezó hace un año, pero va a continuar, sea el espacio donde todos podamos hablar, donde podamos escuchar, para poder poner en marcha esas acciones que son tan necesarias, ¿no?, para llevar a España a un paso más adelante. De forma que, bueno, pues estamos muy contentos, orgullosos, como han dicho, y satisfechos. Pero, por supuesto, esto no ha hecho más que empezar. Sin duda. Mucho trabajo por delante. Rafael, me gustaría conocer su opinión. ¿Considera que se deben implementar otras vías de colaboración, además del foro, entre instituciones de investigación, administraciones públicas y empresas? Bueno, pues yo creo que el foro es un magnífico foro, valga la redundancia, donde intercambiar y donde hacer esos trabajos que han mencionado tanto el general Ballesteros como Rosa, pero todos tenemos, y desde todas las instituciones, yo creo que tenemos ya otros programas en marcha y no tenemos por qué abandonarlos, sino de alguna forma, si es posible, integrarlos en el foro. Todos tenemos pues, convenios con las universidades, en I+D+I, con empresas, lo mismo. Y yo creo que, por lo menos desde nuestro punto de vista, lo que sí echamos un poco de menos es un poco más de esfuerzo en la parte educativa. La secretaria de Estado ha mencionado que en el ámbito mundial en los próximos años iba a haber 30 millones de puestos de trabajo en el área de ciberseguridad que se iban a crear. En España, bueno, pues dependiendo de lo que mires, son más de 50.000 o entre 50.000 y 100.000. Pero si tenemos esa necesidad, yo creo que lo que tenemos que hacer es el esfuerzo entre todos. Desde las empresas van a necesitar esa formación, tienen los puestos de trabajo, necesitan la gente. Desde las propias administraciones, exactamente lo mismo. Necesitamos esa formación. Desde nuestro punto de vista, y no es la primera vez que lo digo, quizá deberíamos de hacer un esfuerzo más en formar a la gente que después vamos a necesitar. No todos tienen por qué ser ingenieros superiores a todo esto. O sea, muchas veces hablamos de que es la universidad. No es la universidad. Es el sistema educativo en general el que tiene que generar esos puestos que nos van a hacer falta. O sea, y yo creo que ahí deberíamos de impulsar también un poco, no sé si desde el foro o desde la propia administración, los organismos que estamos aquí sentados, impulsar esa necesidad de ese personal formado, que es el que el día de mañana nos va a servir para hacer frente a esos retos de los que estamos hablando. Formación, conocimiento también, al fin y al cabo, ¿no? Guillermo, ¿en qué medida ha ayudado el trabajo del foro a incrementar ese conocimiento, esa conciencia de la ciberseguridad entre la ciudadanía? Bien, pues el foro, como se ha dicho, es un gran ejemplo de colaboración público-privada y uno de los productos que va a desarrollar y presentar en breve es el libro sobre cultura de ciberseguridad, que es algo muy importante. O sea, el primero, tiene que haber una corresponsabilidad por parte de los ciudadanos. Como estamos en el mes de octubre y uno de este evento está incardinado en ello, es el mes de la ciberseguridad en la Unión Europea desde el año 2013 y el lema de este año es Think Before Click, piensa antes de hacer clic. O sea, y entonces el ciudadano tiene que ser uno de los principales responsables y un bastión de su ciberseguridad y como un puntal que viene recogido en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, la colaboración público-privada pues está claro que está dando sus frutos y uno de los receptores de ellos va a ser la ciudadanía, está claro. Todos, en definitiva, impulsando, ¿no?, en una misma dirección. General, mencionaba la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. ¿En qué medida el foro ha ayudado a lograr los objetivos de esta estrategia?
La Estrategia Nacional de Ciberseguridad contempla 5 grandes objetivos y para alcanzar esos 5 grandes objetivos marca 7 líneas de acción. Cada línea de acción se desmembra en medidas. En total hay 65 medidas. Pues 3 de los grandes objetivos están, el foro está contribuyendo a alcanzar al menos en 3 grandes objetivos y concretamente también en 3 grandes líneas de acción. La línea de acción 7 es la de fomentar la cultura de la ciberseguridad. Lo decía Guillermo. Aquí el hacker, el cibercriminal, entra por la puerta, por el punto más débil de la fortaleza que constituye la ciberseguridad. Y somos el ciudadano de a pie muchas veces, o el empleado de la empresa. Entra por ahí y luego ya dentro, una vez dentro, ya buscará privilegios de administrador, etcétera, etcétera. Pero la primera puerta tiene que ser la conciencia del ciudadano. Se está trabajando mucho en esa cultura de ciberseguridad, que va a contribuir también a un plan que se acaba de aprobar, que es el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional, y con el que se está trabajando ya con el Ministerio de Educación. Una parte importante va a ser la ciberseguridad. Entonces, ese foro... hablaba también antes el general de la importancia de la formación. Bueno, uno de los trabajos que ha hecho uno de los grupos de trabajo es identificar las carencias de información. El foro no trabaja para la administración, el foro trabaja para este mundo de la ciberseguridad. Identificamos entre todos, y en el foro la mayoría pertenecen a la llamada sociedad civil, ajena a la estructura del Estado, identificamos necesidades comunes. Y con una vez identificadas esas necesidades comunes, vemos qué es lo que podemos aportar, cómo podemos trabajar todos juntos. Hay una gran carencia de personal formado en ciberseguridad, no solo en España, en toda Europa. Entonces tenemos que se está haciendo un estudio y se ha hecho ya una gran parte de ese estudio de qué formación le estamos dando a nuestros universitarios o a la formación profesional, porque no todo tiene que ser universitario, en materia de ciberseguridad. Tenemos unos ingenieros magníficos, ingenieros en informática, en telecomunicaciones, en todas las grandes ingenierías relacionadas con la ciberseguridad. Pero tenemos carencias en ciberseguridad específicamente. Tenemos que identificarlas, ver si hay másters suficientes y ver si podemos mejorar eso. Y creo que estamos en ese campo en el buen camino. La secretaria de Estado decía antes que estábamos en el 5º lugar en el ranking mundial. Es un ranking que no es que puntúa un montón de actividades. Pues una de las cosas que mejor le valoran a España es los CSIR, la red de CSIR que tiene, la estructura que tenemos en materia de ciberseguridad, que para ser un país muy descentralizado, pues tiene una estructura de coordinación permanente muy útil, que está dando buenos resultados, y también todas las permanentes iniciativas que hay en España para favorecer esa ciberseguridad. Aquí juega un papel muy importante INCIBE, y yo a INCIBE le felicito por lo que ya es una tradición, como es el ENISE, pero también le felicito a INCIBE por esa relación con el mundo de las empresas que hay que impulsar todavía más, sus spots en televisión. Creo que ese es el camino. Los demás trabajamos en otros campos, pero si yo quiero destacar hoy algo aquí es el de la coordinación. Y algo tan complicado como es la coordinación público-privada, eso es lo que aporta el Foro Nacional de Ciberseguridad a la estrategia. La estrategia va a ser aprobado probablemente el mes que viene, el Plan Nacional de Ciberseguridad.
La Secretaría de Estado ha dicho que hay 3.000 millones. Bueno, el Plan Nacional es tan ambicioso que de las 200 y pico medidas que contempla, acciones que contempla, hay financiación prevista solo aproximadamente, Rosa o mis colegas de mesa me corregirán, aproximadamente un 60%. Para el 40% restante todavía no tenemos financiación. Pero ese plan va a ser aprobado previsiblemente el mes que viene por el Consejo de Seguridad Nacional y hay algunas de las cosas que contiene que ya están en marcha. Así que la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, yo diría, la hacemos un examen todos los años se hace un informe de cómo avanzan esas 65 medidas y, hombre, a mí me gustaría que fueran más rápido, pero no van nada mal. Pues muchas gracias, general, por adelantarnos todos estos datos interesantísimos, Rosa. Y ha mencionado una parte fundamental, las empresas, que se enfrentan también a muchos desafíos. ¿Cuáles son los objetivos desde INCIBE para abordar y para ayudar en estos desafíos de las empresas? Lo comentábamos al principio, es uno de los objetivos de INCIBE es pues, aumentar e incrementar estas capacidades, ¿no?, en nuestras empresas y en todo el tejido empresarial español. Entonces, pues para ello tenemos aquí a la industria, ¿no? Es necesario, pues, por nuestra parte, con esos spots, con los anuncios, es generar esa demanda, ¿no?, que sean conscientes de la necesidad de invertir en ciberseguridad, que no es solo por estar seguros, sino porque si yo quiero aumentar a nivel competitivo, ¿no?, y quiero diferenciarme de mi competencia, qué mejor cosa que ser una empresa cibersegura, ¿no?, que pueda garantizar a mis clientes esa seguridad, que muchas veces es como la arena, ¿no?, de la playa, que se te escapa de las manos. Entonces, ahí es donde está INCIBE, ¿no?, movilizando esa demanda para poder también enlazarla con la oferta, que sean conscientes de la riqueza de la industria en ciberseguridad en España, que puedan contar con sus soluciones, con sus productos y con sus servicios para estar más protegidos, porque efectivamente hay un problema de talento y las empresas pequeñas no se pueden permitir tener personas dentro de sus equipos para estar seguros. Por supuesto, trabajamos también aquí con el CCN en ese proyecto de SOCs. Confiamos que para estas pequeñas empresas una solución también serán estos SOC virtuales para poder dar servicios. Tenemos que olvidarnos, ¿no?, de que la empresa no tiene que conocer, no tiene que ir un consultor a intentar venderle, no, hay que darle un llave en mano, hay que darle un servicio, pues, por supuesto, a un precio competitivo para que pueda estar protegido y se dedique a lo importante, ¿no?, que en el caso de las empresas es generar negocio, riqueza y emplear a más personas, ¿no?, en este país, que en el momento en el que estamos lo necesitamos todos. Y en el caso de las instituciones de la administración pública como tal, Luis, ¿cuáles son esos retos en ciberseguridad a los que se está enfrentando, sumado también a la constante digitalización necesaria también? Sí. Bueno, realmente, como desafío más importante, ese reto que tú, por el que me preguntas, para nosotros es, como he mencionado antes, la implementación del Esquema Nacional de Seguridad. Pero eso significa dos cosas. Significa disponer de personas y disponer de presupuesto en las administraciones públicas. Y cuando hablo de personas, hablo de la formación, de personas especialistas, personas formadas, definidas sus puestos de trabajo y perfectamente imbricada la ciberseguridad en la orgánica o en la estructura de los organismos y de los ministerios y de los diferentes organismos públicos. Y cuando hablo de presupuesto, no estoy hablando solo de presupuesto de inversiones. Ahora vamos a vivir muy bien durante los próximos 3 o 4 años con los presupuestos de inversión que se van a dedicar a ciberseguridad con los fondos de recuperación. Pero el problema va a venir del día después, porque se van a hacer unas inversiones muy necesarias y que llevamos ya una serie de años de retraso en donde se tenían que haber hecho, pero el día después, cuando esas inversiones de capítulo 6 se acaben, ahí hay un capítulo 2 y un capítulo 1 que va a tener que ser reservado y ser asignado para la ciberseguridad que se va a implementar en los sistemas de las administraciones públicas. Y eso va a ser un esfuerzo y es un reto, cómo vamos a
aguantar posteriormente a estos 3 o 4 años, ¿no? Y hemos visto ciudadanos, empresas, administraciones públicas, Guillermo, por seguir ampliando esta panorámica que estamos haciendo en el caso de las infraestructuras críticas, servicios críticos. ¿Cómo está evolucionando la protección en este sentido durante los últimos años? Pues la protección es, como bien has dicho, no solo a las infraestructuras críticas, sino a los operadores de servicios esenciales. Toda esta cultura de protección de ciberseguridad viene desde Europa con la directiva NIS, que fue implementada en el año 2018, que se va a mejorar con la nueva directiva NIS 2 y está dirigida pues, no solo a, como hemos dicho, es una seguridad integral, no solo física, sino también lógica, y no solo a esa protección de la infraestructura en sí, sino al operador de servicio esencial y toda la cadena de suministro que hemos visto, por ejemplo, en esta pandemia, como determinados sectores que a lo mejor en su momento no les se daba se les prestaba la debida atención, como es el sector sanitario o el sector de alimentación, pues en la legislación vienen recogidos y todas las medidas van a ser dirigidas a una mejora de la ciberseguridad que redundará en beneficio de todos y de la sociedad. Y Rafael, hemos visto mucho tipo de ataques muy sofisticados, ataques patrocinados por estados. Mencionaba antes esos datos sensibles y el espionaje. ¿Qué desafíos nos estamos enfrentando y cómo abordarlos? Bueno, pues los desafíos a los que nos estamos enfrentando, bueno, ya se ha mencionado el último de la cadena de suministro, que es algo que estamos viendo cada vez más. Eso es un desafío que va a ser difícil bueno, pues hacerle frente, puesto que cada vez, como he dicho antes, si tendemos a la digitalización de absolutamente todo, no quiere decir que lo hagamos, sino que tendemos a ello, vamos a abrir mucho más esa superficie de exposición, con lo cual nos vamos a abrir un poco más a ese adversario. Otro desafío a los que nos tenemos que enfrentar es a nuestros propios, como hablábamos antes de concienciación, a nuestros propios empleados, a nuestros propios insiders, es decir, a los que no que vengan de fuera a intentar entrar, sino esa concienciación de que el propio usuario de cualquier sistema puede ser sensible, es lo más sensible si no está concienciado de lo que está haciendo, ¿no? Hay quien dice por ahí que el lugar más peligroso en el mundo ciber está entre la silla y el teclado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos también mucho que avanzar. Y luego otro punto que especialmente para nosotros nos hemos dado cuenta de que va a ser un reto, hablamos mucho de IT, pero quizá hablamos poco de OT. Y también en el Ministerio de Defensa esas tecnologías de la operación cada vez tendemos más a que sean digitales y por tanto va a ser un reto pues, el tener controlado que no salga nada. Es decir, hemos oído hablar de pues, esos famosos los gemelos digitales. Los futuros barcos van a tener un gemelo digital desde donde se va a controlar esa parte de digital que no es solo IT, sino que va a controlar también todo lo OT. Eso es un gran reto al que nos vamos a tener que enfrentar, ese control de la OT. Sin duda, muchos puntos puestos sobre la mesa, muchos desafíos, muchos retos, pero por supuesto también tenemos soluciones y tenemos muchas fortalezas. General, ¿cuáles son las fortalezas de España para hacer frente a todos estos desafíos, que no son pocos, pero también tenemos medidas para hacerle frente? Bueno, España es muy frecuente que los españoles seamos detractores de nosotros mismos. Bueno, en ciberseguridad no debemos de tener, tenemos buena opinión vista desde fuera. España es el país con más fibra óptica de Europa, el segundo del mundo. Esto es para sentirse muy orgulloso y, por lo tanto, estamos en condiciones de avanzar en las telecomunicaciones por delante de la gran mayoría de los países. Paralelamente hay que desarrollar también la ciberseguridad para ese avance. ¿Y cómo estamos en ciberseguridad? Estamos muy bien. En los rankings internacionales, la secretaria de Estado, se me está yendo el micrófono, espero que se me oiga, la secretaria de Estado decía que estábamos el quinto. Bueno, según se cuenta, por puntos estamos el cuarto. No quiero yo corregir a la secretaria de Estado. Pero en otro ranking, en CSIR, en CER, nosotros tenemos, creo recordar que son 42.
Francia tiene 19, Alemania y Reino Unido tienen 30. Esto tampoco es significativo un valor definitivo. Y bueno, pero si hay uno muy grande, como tienen los británicos, pues a lo mejor es más eficiente. Los británicos en el ranking están por encima de nosotros. Primero Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudita, Estonia y no sé si me olvido de alguno. Y luego ya va España. Entonces, esa es una fortaleza. ¿Por qué estamos ahí? Lo comentaba antes. Porque tenemos una buena organización. Una buena organización partiendo de lo que es España, un país tremendamente descentralizado. Porque tenemos una buena legislación, muy mejorable, diría yo, porque aquí los acontecimientos, las leyes van por detrás. El 5G ya lo tenemos ahí, todavía no hemos aprobado, pero está en ciernes. Luego a lo mejor Miguel Ángel Amutio nos puede adelantar cómo va. La ley de seguridad de las redes de quinta generación, que va a ser muy, muy importante, que ya está preparada para debatirse y para ir saliendo adelante. Estas son fortalezas que tenemos. Y tenemos luego una colaboración público-privada, yo diría que ejemplar, de la que ya hemos hablado. Los foros, no solo el foro nacional, sino todo lo demás. Y la colaboración empresarial con las instituciones, con organismos. Estas son nuestras fortalezas. Y a partir de ahí lo que hay que hacer es reforzar esas fortalezas y seguir trabajando, primero, para no bajar en el ranking. Hace 4 años éramos el 19, estábamos en el lugar 19. Y ahora estamos en el 4, es el resultado del trabajo de todos, de los que estamos dentro de la administración, pero sobre todo del mundo empresarial, de la educación, etcétera, etcétera. Hay que destacar, sin duda, y hay que valorar sus propias fortalezas siempre. Luis, en el caso de esa protección para las administraciones públicas, ¿cuáles son las claves para fortalecer también esa defensa? Bueno, este año hemos tenido un año muy intenso en incidentes en las administraciones públicas, algunos de ellos bastante graves y muchos de ellos con repercusión mediática. Hay muchos factores que influyen a la hora de gestionar o de tratar un incidente de estos, ¿no? Pero yo voy a resaltar cuatro factores que para mí son los más importantes. El primero es, necesitamos personas formadas en temas de ciberseguridad. Y además los necesitamos en todos los niveles, desde el alto cargo hasta el personal más especializado. El segundo factor, la segunda clave es, necesitamos saber qué es lo que pasa en nuestras redes. Y para eso necesitamos tener capacidad de detección y de vigilancia, no solo de nuestra frontera hacia afuera, sino internamente en nuestras redes. Hoy en día la administración pública está interconectada. Es decir, si cae un ministerio, probablemente afecte a la capacidad de 4 o de media docena de ministerios más, aunque no tengan el incidente en sus redes. Entonces, es importante tener esa capacidad de saber qué es lo que está pasando en las redes. El tercer factor, y esto también es muy importante, es tener una estructura organizativa que te permita gestionar el incidente. Que te permita gestionar el incidente en todos los niveles, no solo en el nivel técnico, sino en el nivel de gestor y en el nivel político, e incluso esa estructura organizativa tiene que estar imbricada, tiene que tener procedimientos, porque muchos de estos incidentes trascienden lo técnico para convertirse en crisis en las organizaciones. Entonces, hay que tener esa estructura organizativa y esos procedimientos conocidos y puestos en prácticas en el ministerio o en el organismo en cuestión. Y por último, la comunicación. La comunicación se ha mostrado un aspecto importantísimo a la hora de abordar los ciberincidentes, ¿no? La gestión de estos incidentes. Esa comunicación, visibilidad, saber lo que ocurre. Rafael, en el caso de las capacidades de ciberseguridad en el ámbito del mundo de la defensa, ¿cómo han evolucionado y cuáles son las claves y sus fortalezas también? Bueno, pues yo creo que hemos evolucionado a la par que el resto de la Administración.
Pero es verdad que desde las propias medidas organizativas, como decía Luis, con la creación del mando en su momento de ciberdefensa, ahora de ciberespacio, pues eso es un avance que aumenta esa capacidad de ciberseguridad. Y sobre todo desde nuestro punto de vista estamos avanzando mucho en la parte de inteligencia. Lógicamente, si queremos no ir siempre por detrás de los malos, que es lo que nos pasa, por ejemplo, en la legislación. Comentaba el general Ballesteros que vamos por detrás en legislación pues tenemos que hacer un esfuerzo, y lo estamos haciendo, y yo creo que no lo estamos haciendo mal, en la parte de ciberinteligencia. Estamos tratando de adelantarnos a lo que se nos puede venir, a ese reto que tenemos antes de que puedan forzarnos a defendernos, ¿no? Y yo creo que ahí hay un punto fundamental, que es otra vez esa colaboración con las empresas. Ahí las empresas también tienen mucho que aportar, tenemos mucho que intercambiarnos entre la parte de las administraciones y la parte de las empresas para avanzar en esa parte de ciberinteligencia que nos va a ayudar a no ir por detrás de la pelota, sino a tratar de ir por delante y avanzar un poco en ese sentido, ¿no? Tenemos muchísimo talento. No nos gustaría que todo ese talento, y hablo de talento de personas y de empresas, todo fuera de España. Si es posible, nos gustaría que se nos quedara aquí y que trabajara no para nosotros, sino que trabajara para todos, administraciones, empresas y para todos. Y yo creo que ahí también deberíamos de hacer un esfuerzo, porque esa defensa ante los ataques también pasa por adelantarnos a ellos, y pasa porque las empresas y las personas estén aquí y no tengamos que contratarlos fuera. Si algo queda claro es que hay un trabajo conjunto, una gran coordinación, y que se están dando muchos pasos y se está haciendo mucho trabajo. Adelantarse, mencionaba Rafael Guillermo, a los acontecimientos. ¿Son suficientes los mecanismos de respuesta que tenemos ante los incidentes? ¿Cómo lo observáis desde la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad? Pues como se ha dicho, estamos ante un reto en el que, por ejemplo, el Plan Estratégico de la Cultura, contra la cibercriminalidad del Ministerio del Interior, pues ha implicado y ha internalizado conceptos, como bien se han dicho, como es la cultura de la prevención. Tenemos que anticiparnos ante esta amenaza que es cambiante, potenciar las capacidades, tanto tecnológicas como de formación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el que tanto las unidades especializadas en combatir este crimen organizado, como todas las unidades más cercanas al ciudadano, para dar una primera respuesta. La generación de ciberinteligencia, igualmente se ha mencionado que es fundamental, y en ese sentido la necesidad de compartir para tener una correcta evaluación de la ciberamenaza ante la que nos enfrentamos, igual que la coordinación tanto a nivel nacional como internacional, así como otro de los pilares es el contribuir a una normativa internacional, tanto nacional adecuada, para dotarnos de los instrumentos jurídicos para poder hacer frente a este desafío. Y nos queda un punto por tocar, Rosa, que no le hemos mencionado, yo creo que es fundamental, que es la industria de la ciberseguridad, fundamental también y muy presente aquí en ENISE. ¿Qué podemos hacer para seguir fomentando esa industria en España? Bueno, pues estamos aquí, estamos en este evento que es para y por la industria, y desde INCIBE, desde el resto de organismos, pues estamos aquí para apoyar. Lo hablábamos al principio y terminamos así. El foro es el espacio donde hemos podido escuchar, donde se han conversado, compartido múltiples ideas, y pues ahora hay una llamada a la acción. Es decir, hemos estado en el mundo de las ideas, hemos estado hablando de las necesidades, pero ahora tenemos el reto de la ejecución, ¿no? Lo comentaba Luis antes, y en eso estamos. Luego en el panel hablaremos de los objetivos de INCIBE, de cómo vamos a apoyar a la industria, y estos 2 días vamos a estar aquí. Quien se quede Mujeres Ciber pues serán 3. Pues aquí está, aparte de mí, mucho equipo de INCIBE para seguir escuchando y para poner en marcha acciones que den como resultado pues tener una industria más fortalecida. Estamos aquí por vosotros, así que pues vamos a aprovechar este entorno.
Claro que sí. Lo vamos a aprovechar. Nos quedan unos segundos para esta mesa redonda que seguro que habéis disfrutado todos quienes estáis aquí y que nos ven de forma presencial a través de la plataforma. No me gustaría perder la oportunidad de lanzar un mensaje con una visión de futuro y, a ser posible, también una visión positiva. General, un mensaje brevemente antes de despedirnos para todos nuestros espectadores. El mensaje es que tenemos que trabajar todos juntos. Industria, universidades, formación profesional, administración, que hay que aportar. Hay muchos cauces ya establecidos. Hablaba antes Luis de la plataforma. Voy a dar un dato. El año pasado, este año todavía no hemos terminado el año, pero el año pasado hubo 80 y tantos mil ciberataques que controló el Centro Criptológico Nacional, por lo tanto, la mayoría contra la Administración. De ellos, aproximadamente 50 y tantos, estoy hablando de memoria, fueron críticos. Todo el mundo recuerda el SEPE, el ciberataque del SEPE. Bueno, INCIBE recibe los ciberataques que hay en la industria, en la empresa, etcétera. Rosa, si no recuerdo mal, el año pasado INCIBE declaró 130 y tantos mil. Yo mando un mensaje. Creo que hay mucho ciberataque en la empresa que no está declarado. Y es importante que se declaren siguiendo la guía de declaración, porque eso ayuda a todos a ver metodologías de ataque y a facilitar la lucha, la respuesta y a buscar la forma de contrarrestar esos ciberataques, incluso de prevenirlos. Creo que es importante que las empresas tomen conciencia de que hay que declarar esos ciberataques, que no hay que pagar cuando a uno le secuestran, tiene un ataque de ransomware porque engordamos, alimentamos a la bestia. Entonces, creo que yo, si me permitís, este es el mensaje que mandaría. Fantástico mensaje, muchas gracias. General. Luis, ese mensaje para finalizar esta mesa redonda. Bueno, pues yo creo que un mensaje positivo. Es un sector muy vivo, con un futuro enorme. Tenemos unos retos espectaculares de cara al futuro. Y yo creo que va a haber trabajo en ciberseguridad para los próximos 50 o 100 años bueno, pues, la verdad es que el mensaje es positivo. Tenemos muchos incidentes, tenemos muchos problemas, pero el mensaje es positivo porque se están haciendo muchas cosas y la previsión es de que se van a hacer más cosas en el mundo de la ciberseguridad, ¿no? Hay un reto tecnológico importantísimo que es incorporar el tratamiento de grandes volúmenes de datos y la inteligencia artificial a la capacidad de detección y vigilancia de nuestras redes, ¿no? Y eso es un reto tecnológico tremendo, ¿no? Y te podría contar media docena de retos tecnológicos y todo lo que sean retos siempre es algo positivo, ¿no? Siempre lo es. Mucho por delante y muchos años también por delante, desde luego. Rafael, por favor. Bueno, pues como no podía ser de otra forma, intentar trasladar un mensaje positivo. Hemos hablado de que nos hace falta el dinero, esos fondos de recuperación, pero yo creo que a pesar de eso tenemos que centrarnos más, no digo que nos olvidemos de la parte económica, pero tenemos que centrarnos más en las personas. O sea, en esa concienciación, en esa formación, tanto en la parte de la Administración general como en las empresas, sean grandes o pequeñas. Al final, si la persona funciona, iremos avanzando también en términos de ciberseguridad. Y no debemos de olvidar algo que se ha mencionado aquí también y que voy a repetir como parte del mensaje positivo. Los españoles somos buenos. Nos vendemos muy mal, pero somos buenos. Vamos también en esta parte de ciberseguridad a concienciarnos de que somos buenos, de que somos capaces de mantenernos aquí en España y de que gracias a eso, a centrarnos en las personas y que somos buenos, seguiremos avanzando y seremos capaces de hacerle frente a todos estos retos. Sin duda. Muchísimas gracias. Guillermo, por favor. Pues como reto plantearía tanto el de la coordinación entre las administraciones públicas, como hemos visto la representación aquí, interministerial e interinstitucional, así como la colaboración público-privado. Está claro que estamos en un mundo cada vez más interconectado, las redes y sistemas de información,
y que las soluciones tienen que ser globales. Partimos de la premisa, como dice una escuela de la prospectiva, que el futuro no es único y predecible y determinista, sino que es voluntarista y desde el presente lo podemos construir. Y que, por ejemplo, las decisiones estratégicas que se tomen, que consumen muchos recursos y como, por ejemplo, una de los principios rectores es la unidad de actuación en la estrategia de ciberseguridad nacional, tenemos que tomar las adecuadas para ver en el futuro que hemos mejorado y hemos tomado las decisiones correctas para que todo el mundo disponga de una mejor ciberseguridad. Muchísimas gracias. Rosa, cerramos con tu mensaje. Pues bueno, yo me quedo con el lema de New Visions, ¿no? Cómo estamos todos, ¿no?, los actores que representan la ciberseguridad en España, cómo estamos aquí juntos y cómo vamos a continuar juntos con todos vosotros, de manera que esto no ha hecho más que empezar. Muchas gracias, Mónica. No ha hecho más que empezar. Muchísimas gracias, de verdad. General, Rosa, Luis, Rafael, Guillermo, pido por favor un fuerte aplauso para ellos.